Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. El núcleo fundacional de la Puebla de nuestros amores de 1531 se componía de 9 manzanas. 3 eran para los poderes civil y religioso, o sea, el Zócalo, la catedral y el ayuntamiento, como se le conoce hoy, y 6 para los usos, habitación y demás actividades de la población. Entonces, en ese contexto se empieza a edificar el edificio del ayuntamiento en 1536. Y eran 3 salas que no eran ni la cuarta parte de lo que es hoy el Palacio Municipal, según entiendo, pero la sala principal era el Cabildo. A ver, usted díganos, ¿cuáles eran, cómo lucía ese primer edificio de Cabildo, ese primer ayuntamiento de la Puebla de nuestros amores? Claro, mire, lo primero que debe imaginar la persona que nos ve o nos escucha, o ambas, es que cuando hablamos de tiempos, debemos imaginar una ciudad pequeñísima. Claro. Muy, muy, muy pequeña, que tiene 2 momentos, 1531 y 1536. Okay. 1531 es el primer asentamiento cuando no había catedral. Así que hablando de poderes, que hubiese diócesis o una iglesia común y corriente, simple, hace muy diferente a la ciudad. Claro. Y entonces en 1531 el tejido de la ciudad se configura con un templo pequeñín que estaba en el lado del edificio de los Leones, es decir, en el costado poniente de la plaza. El portal. El portal, efectivamente. Ahí estuvo el primer templo y no existía catedral. Claro. La manzana donde hoy se encuentra la catedral había sido repartida entre los miembros del cabildo, los principales. Hago un paréntesis para decir que los repartos, evidentemente, los primeros y más importantes fueron entre los miembros del cabildo. Ya desde entonces se despachaban con la cuchara grande. Es que el que parte y reparte, doctor, sí. se queda con lo mejor. La otra fecha, 1536, es cuando el obispado de Tlaxcala, seguramente no quiso habitar Tlaxcala, porque era para la cabeza de la diócesis, se decidió que estuviera en Puebla. Y entonces se reconfigura el tejido para dejarle un lugar destacado a la catedral. Y entonces esa manzana que había sido repartida entre los primeros miembros del cabildo se destina ahora para la catedral, para la cabeza de la diócesis. Y entonces hay que decir esto que es nuevo, porque la diócesis comprendía desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico. Todo eso era territorio. Teníamos salida por los dos mares. Playa por los dos lados. Sí. Entonces era un territorio importantísimo de la Nueva España, donde la cabeza de la diócesis estaría en Puebla. Y eso sucedió en 1536. Y en el archivo hay un documento que dice que la catedral debiera construirse en medio de la plaza. Por eso no en este trabajo del Palacio Municipal que miran en este libro, no tenía todavía corroborado el tamaño de la plaza esta a la que se refieren. Y entonces esto nos haría pensar que el sitio de los colegios, posteriormente, de los colegios tridentinos, donde ahora está Secretaría de Cultura, la Casa de la Cultura. Y la Palafoxiana. Era la otra manzana destinada a la diócesis.
a las instalaciones de Sí. la diócesis, y que entonces estaba libre, y por eso entonces la catedral efectivamente quedó en el centro, en el centro, porque tanto la catedral como lo que llamamos el Zócalo, que es la plaza mayor, que es la plaza principal, comprendía en realidad 3 manzanas, y en esa que ahora está la catedral era la manzana central de la gran plaza. Es decir, efectivamente, la catedral quedaba Estaba al centro al de la centro. plaza. Y cómo esto concatena perfectamente con el relato del pasado capítulo, donde estuvo el doctor Molero, precisamente en ubicar y en darle esa relevancia por ubicación a la catedral, y cómo con los años, de alguna manera, también esto sufrió una transformación, así como con los años posterior, hacia 10 años después, una década después, 1546, es cuando ya de alguna manera se redistribuye o se reasienta el poder civil, con distintas funciones que tenían ya ese conjunto arquitectónico, donde hablábamos que existía el edificio de la audiencia o el ayuntamiento, sí, la cárcel, el corral, la carnicería, la alhóndiga, y pues bueno, también algunas otras funciones de las casas reales. ¿Por qué no nos cuenta, doctor, qué función o cómo se distribuye cada uno? Sí, la monarquía, que es algo que tampoco mencionamos con frecuencia, porque fuimos monárquicos hasta la época de la independencia. Así es. ¿Sí? Y luego se diluyó un poco, no totalmente, porque vinieron los franceses y de nuevo establecieron un sistema monárquico. Esto lo señalo por el tema del nombre, el palacio. Okay. ¿Sí? El palacio responde a ese concepto monárquico. Claro. Claro, pero regreso para responder la pregunta. La manzana que va de la 5 de mayo a la 2 norte, todo ese portal, toda esa manzana correspondía al edificio de la audiencia. Okay. La mitad del lado poniente, donde está la Nueva España, exactamente, ahí esa mitad de manzana correspondió a la alhóndiga de granos. Ajá. Cuéntele a nuestros amigos qué era la alhóndiga como tal. Es increíble. No todos lo sabemos. Era la bodega donde se guardaban los granos, porque deben saber ustedes que siempre se cuidó a través de la historia, en todos los momentos, que Puebla estuviera abastecida y que lo que se producía se llevaba a vender a otros sitios siempre que no fuera necesario aquí. Okay. Primero Puebla. Y así pasaba con lo que traían los comerciantes que por aquí circulaban para todas partes del territorio americano, al norte hasta Estados Unidos y al sur hasta Argentina y esos territorios actuales. Puebla era un nodo importante. Puebla siempre fue una ciudad de viajeros, siempre fue una ciudad de servicios que atendió a esos viajeros. Diríamos en el lenguaje actual, ya era una ciudad para el turismo. Y por eso los mesones. Actual, los mesones, las casas de diligencia, las ventas, las ventillas, que además estaban a lo largo de la carretera. Y para los controles estaban las garitas, que era un sistema de aduanas, una aduana distribuidas en el territorio, un poco alejado de la zona urbana, pero ubicado estratégicamente en los caminos. Ya no hay vestigios de las garitas, creo que hay una por el Nos Panteón queda Municipal. la de Plaza Dorada, que es actualmente restaurante, muy poquito. Nos queda la de La Constancia, donde hay otro restaurante, por cierto, también del mismo propietario. Ay, sí, es cierto. Y nos queda la que decimos de la Pepsi-Cola, perdón por la marca, allá cerca del periférico. Más bien del periférico Vicente Suárez. Ajá. Ahora es una fábrica de agua. Creo que por ahí hay testimonios. Y la que está en contraesquina del Panteón Municipal también. Esa. Que es ahorita como un almacenaje de flores. Sí, realmente ya no queda nada. Es una tristeza que hayamos perdido todas. Era un sistema de aduanas
interesante.